¿Sabías que los géneros literarios son grupos o categorías que clasifican a las obras literarias? Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. La retórica los ha clasificado en tres grupos importantes: épicos, líricos y dramáticos, que estos a su vez tienen sus géneros, características y representantes. Si quieres saber de este tema, por favor, no te pierdas este video. Mi nombre es Yulitza Carolina Amaya Tarazona. Mi nombre es Marlene García. Y el mío, Mayerly Moreno. Y pertenecemos a la Facultad de Licenciaturas en Humanidades y Lenguas Castellanas. Así que no te lo puedes perder. El género épico es aquel que presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, desarrollados en un espacio y tiempo determinados. El autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo. Cabe destacar que el género épico puede estar basado en hechos verídicos como en hechos inventados. La narración se realiza en tiempo pasado, mientras que el narrador puede aparecer o no en la obra. Entre los distintos subgéneros de la épica aparece la epopeya, que narra las hazañas de un héroe, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea de su autor Homero. El mito: narración breve con una función cognoscitiva o explicativa. Ejemplo, la Medusa y Sísifo. La leyenda: representa hechos con alguna base histórica de verdad, pero con elementos ficticios. Ejemplo, la manzana de la discordia. El cantar de gesta: similar a la epopeya, pero con menor presencia de los elementos divinos y fantásticos. Ejemplo, el Miocid. El cuento tradicional son los cuentos infantiles. El cuento literario son aquellos que tienen autor, trama, espacio, personajes y tiempo. Ejemplo, La casa tomada de Julio Cortázar, Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez y A la deriva de Horacio Quiroga. También tenemos el cuento popular, que es transmitido oralmente y no tiene autor. Y por último, la novela. Características del género épico. Primera, pueden basarse en hechos verdaderos. Segunda, la narración se realiza en pasado. Tercero, el narrador puede aparecer en la obra o no. No está siempre presente como en el género lírico, pero tampoco desaparece por completo como ocurre en el género dramático. Cuarto, la forma que se utiliza preferiblemente en la obra literaria o narrativa es la prosa o el verso largo. Quinto, también puede ser de carácter ideológico. Sexto, muestra lo real con lo fantástico. Séptimo, magnificación de la figura del héroe a través de la figura de las hazañas que realiza. Representantes del género épico. Primero tenemos a Homero, el padre de la épica griega. Sus obras, la Ilíada y la Odisea, son referentes mundiales de este género. También tenemos a Publio Virgilio Morón. Elaboró la Eneida, la magna obra que narra las aventuras de Eneas, el héroe troyano. Vale la pena destacar que la inspiración de Virgilio radicó en las obras de Homero. Dante Alighieri, gran escritor italiano cuyo poema épico, La Divina Comedia, representó la transición entre el medioevo y el renacimiento, en lo que a pensamiento en concepción del mundo se refiere. El género lírico se origina en la antigua Grecia a mediados del siglo V. Sus obras solían ser cantadas con el acompañamiento de un instrumento llamado lira, un instrumento muy parecido al arpa. Su forma habitual es el verso y la primera persona. El género lírico es una forma poética que se caracteriza principalmente por expresar sentimientos o emociones profundas hacia una persona
u objeto. Además, en este género literario se suele recurrir a las diferentes cualidades estéticas del lenguaje, como por ejemplo el sonido o el acento de ciertas palabras, resultando este aspecto estético más relevante que el argumento en sí. Por eso, generalmente las encontramos escritas en verso. El género lírico, como los demás géneros, tiene sus subgéneros. En este caso encontramos lo que es la oda, la elegía, la égloga, el madrigal, el soneto, el romance y el himno. Para ir más a profundo sobre los subgéneros, vamos a dar un pequeño concepto para tener claro de qué trata. Empecemos por la oda. La oda es un poema reflexivo, meditativo que trata algún tema o asunto. Pasamos a la elegía. Una elegía es un poema triste, melancólico, sufrido. Eso es lo que trata la elegía. La égloga trata todo lo que son asuntos campestres o sobre los pastores, los que vivían allá en el campo, y se da mucho lo que es el diálogo entre ellos. Pasamos al himno. El himno tiende a exaltar, a dar honor a aquella patria, ciudad, pueblo donde cada persona es. Por eso existen diferentes himnos, ya sea del departamento, el país, etc. Tenemos lo que es el romance. El romance es un poema dedicado a dicha persona o a lo que el autor quiere expresarle. Tenemos grandes representantes de la lírica, como lo dijimos anteriormente, que nace en Grecia. Allí nacieron unos representantes como lo son Safo de Lesbos, Píndaro y Anacreonte. También tenemos otros representantes de este gran género, como es Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Mario Benedetti, Octavio Paz. Pablo Neruda fue un poeta chileno que nació el 12 de julio de 1904 y murió el 23 de septiembre de 1973. Ganó el Premio Nobel de Literatura y es conocido por sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. Gabriela Mistral fue una figura chilena que siguió los mismos pasos de su padre. A sus 16 años se dedicó a lo que fue la pedagogía. También ella compuso un poema del cuento Caperucita Roja, lo transformó a un poema. Álvaro Mutis nació en Colombia el 25 de agosto de 1923 y murió el 23 de septiembre de 2013. Fue un escritor de poemas y narrativas. Octavio Paz fue un escritor mexicano junto a Pablo Neruda. Conformó la tríada de los grandes poetas. Un poema que le suele destacar a Octavio Paz es Entre irse y quedarse. Y tenemos otros grandes representantes como lo es Mario Benedetti y José Martí. El género dramático comprende el conjunto de composiciones literarias, en verso o en prosa, que intentan recrear pasajes de la vida, retratar un personaje o contar una historia. Estas acciones generalmente involucran conflictos y emociones. El drama fue explicado por primera vez en la poética, en el ensayo de Aristóteles, que teoriza los géneros literarios que utilizaban para la época: la lírica, la épica y el drama. El género dramático tuvo su origen en Grecia, a comienzos de la representación teatrales. Estaban relacionadas con el culto a Dionisio, dios del vino y la alegría, y poseían por lo tanto un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos dedicados a esa deidad o divinidad. Más tarde fueron introduciéndole cambios a los cantos. De esta forma surge el género dramático. Propiamente, los dramaturgos más importantes fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo. De Grecia, la obra dramática pasa a Roma, siendo los autores más destacados Terencio, Séneca y Plauto. Durante el primer periodo de la Edad Media,
El género dramático se distingue olvidándose por completo de las obras griegas, alrededor del siglo XI y XII. Los europeos reinventan el teatro, surgiendo comedias escritas en latín, que eran representadas en monasterios, cortes y universidades, y consistió en la dramatización de ciertas escenas del Evangelio. Dichas representaciones escritas en lengua vulgar se hacían principalmente en 3 fiestas más importantes de liturgia: en Navidad, Epifanía y Resurrección. La primera obra teatral completamente fue El auto de los Reyes Magos. Una obra dramática está dividida en 3 instantes características: presentación o exposición, nudo o desarrollo y desenlaces. Los subgéneros son la tragedia. Es una forma dramática que tuvo su origen en la antigüedad, habitualmente un conflicto tragédico, y es un producto de la ruptura del mundo, que enfrenta a los personajes con un destino inexorable. El gran modelo de la tragedia como forma dramática lo encontramos en las obras de los clásicos griegos, que suelen estar dominados por fuertes sentimientos como el amor, el odio, la envidia, etc. Entre los grandes autores de la tragedia podemos destacar al inglés William Shakespeare. La comedia es una forma en que la acción dramática discurre de la manera opuesta a la tragedia. Si en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable o desfavorable, la comedia se da un ascenso en el estado de los personajes. El drama no tiene un carácter definido, sino que en él se combinan indistintamente aspectos trágicos y cómicos. Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal cual, razón por la cual tienden a tratar los asuntos de forma menos rígida, características del género dramático. La división se divide dependiendo de la temática que se esté abordando, en géneros realistas y en género no realista. La representación se encuentra ideado para representantes frente a un auditorio y a través de un grupo de personas llamadas actores que representan un personaje específico en la historia. El tema. La temática puede ser de cualquier tipo, pero se enfoca en aspectos de la vida cotidiana. El interés es uno de los objetos fundamentales del drama. El espectador se interese por la historia y la entienda y obtenga un desenlace. Es muy importante que la representación transmitida sea eficazmente lo que quiere dar al público. Va escrito y cuenta con anotaciones llamadas acotaciones, que son las que indican cuando entra y cuando sale cada personaje, así como las indicaciones para el director. Las divisiones, que cuentan con 2 divisiones: género dramático, que abarca la tragedia, la comedia, la pieza y la melodrama, y la tragicomedia. Es una fuerza de las obras didácticas. Género dramático menor abarca el sainete al paso, del paso sacramental, de la ópera y la zarzuela. Obras y autores de género dramático: Otelo, de William Shakespeare; Romeo y Julieta, de William Shakespeare; Sueño de una noche de verano, William Shakespeare; Eumenides, de Esquilo; Prometeo encadenado, de Esquilo; La suplicante, de Esquilo; Los miserables, de Víctor Hugo. También el teatro dramático se ha representado por marionetas, títeres y mimos. Bueno, espero que esta información sea útil y hayan aprendido sobre el tema, que es de vital importancia. Así que muchísimas gracias por toda su atención.